Las visiones del profeta Isaías sobre el fin de los tiempos representan uno de los pilares de la escatología bíblica. Este video se propone explorar estas antiguas revelaciones de manera sobria y profunda, analizando el texto en su contexto original y sus interpretaciones a lo largo de los siglos. No buscaremos respuestas definitivas ni predicciones sensacionalistas, sino comprender la profundidad teológica y el impacto duradero de estas palabras escritas hace más de 2 milenios. La relevancia de estas profecías trasciende el interés puramente religioso o académico. Abordan temas universales como la justicia, la redención, el destino de la humanidad y la soberanía divina en medio del caos. Para quienes buscan entender la cosmovisión judeocristiana sobre el futuro, las palabras de Isaías son un punto de partida indispensable, influyendo directamente en los escritos del Nuevo Testamento, en especial el libro del Apocalipsis. En este análisis, cubriremos el contexto histórico en el que vivió Isaías, la naturaleza de sus visiones apocalípticas y los temas centrales que emergen de ellas, como el día del Señor, el juicio sobre las naciones y la promesa final de restauración. Examinaremos pasajes clave, como el llamado Pequeño Apocalipsis de Isaías 24, y discutiremos cómo estas imágenes de desolación y esperanza se conectan para formar una narrativa coherente. Mi enfoque se basa en años de estudio dedicado a la teología y al análisis de textos antiguos, siempre con el compromiso de presentar la información de manera equilibrada y respetuosa. El objetivo es proporcionar herramientas para que puedas realizar tu propia lectura informada, apreciando la complejidad y la riqueza simbólica de estos escritos sagrados, sin quedarte atrapado en interpretaciones dogmáticas o simplistas que ignoran la profundidad del texto. Para descifrar las complejas visiones del futuro presentadas por Isaías, es fundamental primero viajar en el tiempo. Necesitamos comprender el mundo en el que vivía el profeta, las presiones políticas, las crisis sociales y la atmósfera espiritual que moldearon su lenguaje y la urgencia de su mensaje. Sin este trasfondo, sus palabras pueden parecer distantes y abstractas, pero con él cobran vida y un nuevo significado. Isaías ministró durante un período turbulento en el siglo 8 a.C. y un tiempo de gran inestabilidad para el reino de Judá. La superpotencia de la época, el imperio asirio, se expandía agresivamente, subyugando naciones vecinas y amenazando la propia existencia de Jerusalén. Internamente, Judá enfrentaba corrupción social, idolatría y una creciente desigualdad entre ricos y pobres, temas que el profeta denunciaba vehementemente en sus escritos. El concepto central en su obra es la santidad de Dios, en contraste con la infidelidad humana. Isaías constantemente llama al pueblo al arrepentimiento, advirtiendo que las alianzas políticas con naciones paganas eran una traición a la alianza con Dios y que la verdadera seguridad no estaba en ejércitos, sino en la confianza y la justicia. Sus profecías de juicio, por lo tanto, no eran amenazas arbitrarias, sino consecuencias directas de las elecciones de la nación. Diferentes estudiosos debaten si el libro de Isaías fue escrito por una sola persona o por múltiples autores a lo largo de diferentes períodos. Una teoría conocida como Deutero-Isaías y Trito-Isaías. Independientemente de la autoría, el libro mantiene una unidad teológica impresionante, transitando de temas de juicio inminente a promesas de un exilio y finalmente a una gloriosa restauración futura que trasciende la historia inmediata de Israel. Imagina a un embajador que representa a un rey justo y poderoso ante una corte rebelde. Este embajador no habla por sí mismo. Sus palabras llevan el peso y la autoridad del trono.
Esta analogía nos ayuda a entender el papel de Isaías. No era un adivino prediciendo el futuro por curiosidad, sino un portavoz divino, interpretando los eventos de su tiempo a la luz del plan eterno de Dios. Esta doble perspectiva, hablando tanto para su propia generación como para un futuro distante, es la clave para desentrañar sus profecías. Él veía la amenaza asiria como un instrumento del juicio divino, pero también vislumbraba un juicio final y una restauración cósmica que aún resuenan. Entender esta superposición de horizontes temporales es lo que nos permite comenzar a explorar la dimensión verdaderamente apocalíptica de su mensaje. La profecía hebrea es un fenómeno complejo, a menudo mal entendido en la cultura popular. Un profeta, o nabi en hebreo, no era principalmente un predictor del futuro. Su función principal era ser un portavoz de Dios para el pueblo, transmitiendo mensajes que podían ser de advertencia, reprensión, consuelo o esperanza. La predicción de eventos futuros era solo una parte de su ministerio, sirviendo para validar el mensaje divino. Estos mensajes eran frecuentemente condicionales. Un anuncio de juicio podía revertirse si el pueblo se arrepentía, como se ve en el caso de Jonás y Nínive. De manera similar, una promesa de bendición dependía de la fidelidad a la alianza. Esta dinámica es crucial para leer a Isaías. Muchas de sus advertencias más sombrías eran en esencia un llamado urgente al cambio de rumbo, una oportunidad para evitar el desastre anunciado. El lenguaje profético es rico en simbolismo, metáforas e imágenes poéticas. Isaías, un maestro de la literatura hebrea, usaba figuras de lenguaje poderosas para describir realidades espirituales y eventos futuros. Habla de montañas desmoronándose y estrellas cayendo, no necesariamente como una predicción literal de eventos astronómicos, sino como una forma de comunicar la magnitud del juicio divino, un sacudón en los propios cimientos del orden creado. Un concepto importante es el del cumplimiento múltiple de las profecías. Un oráculo de Isaías podía tener un cumplimiento parcial o inicial en su propio tiempo o en un futuro próximo, como la caída de Babilonia histórica, y un cumplimiento final y más completo en un contexto escatológico en el fin de los tiempos. Esta visión en capas permite que el texto hable a diferentes generaciones de maneras distintas, pero igualmente verdaderas. Con esta comprensión de la naturaleza de la profecía, podemos ahora acercarnos a sus visiones más enigmáticas con mayor claridad. No estamos solo leyendo un guión del futuro, sino comprometiéndonos con un mensaje divino que usa el futuro para transformar el presente. Es esta estructura la que nos permite analizar las famosas profecías de la segunda venida de Isaías y las visiones del Mesías que se desarrollan de manera tan sorprendente. Uno de los capítulos más extraordinarios e influyentes de todo el libro es Isaías 53. Este pasaje, conocido como el Cántico del Siervo Sufriente, describe una figura enigmática que carga con los pecados de muchos. Es despreciada, rechazada y sufre una muerte vicaria. Para el judaísmo, la identidad de este siervo ha sido debatida, con interpretaciones que lo ven como la personificación de la nación de Israel o un futuro Mesías. En el cristianismo, este pasaje es universalmente entendido como una de las profecías más claras y detalladas sobre la pasión y muerte de Jesucristo. Los versos describen su sufrimiento con una precisión notable. Fue traspasado por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. La idea de un sufrimiento sustitutivo, donde el justo paga por el injusto, se convierte en un pilar de la teología cristiana, fundamentada en gran parte en este texto. Esta descripción de un Mesías humillado y sufriente contrasta fuertemente con la expectativa popular de un rey mesiánico victorioso y conquistador.
una imagen que también aparece en otras partes de Isaías. Esta dualidad creó una tensión interpretativa. ¿Cómo podía el Mesías ser al mismo tiempo un siervo sufriente y un rey reinante? Esta cuestión intrigó a teólogos durante siglos y preparó el terreno para una comprensión más compleja del plan de redención. La resolución cristiana para este aparente paradoxo es la doctrina de las dos venidas. La primera venida cumplió las profecías del siervo sufriente, con Jesús viviendo una vida de humildad, servicio y finalmente sacrificio. La segunda venida, aún futura, cumplirá las profecías del Rey, que reinará con justicia y poder, estableciendo su reino eterno sobre la tierra. Isaías, por lo tanto, habría visto ambos aspectos del ministerio mesiánico. Esta distinción es fundamental para entender la escatología bíblica. Las visiones del fin no se tratan solo de juicio, sino que están intrínsecamente ligadas a la identidad y la obra de esta figura mesiánica. El sufrimiento del siervo es lo que posibilita la gloria del reino futuro. Sin la cruz no habría corona. Y es la promesa de su retorno como rey la que da sentido a las dramáticas visiones apocalípticas que Isaías describe a continuación. La obra de Isaías presenta una fascinante yuxtaposición de imágenes mesiánicas. Por un lado, tenemos el retrato del siervo sufriente, como se detalla en Isaías 53, una figura de humildad y sacrificio. Por otro lado, el profeta describe un gobernante poderoso, en quien reposa el Espíritu del Señor, que juzgará con rectitud y establecerá un reino de paz y justicia universal, como se ve en Isaías 9 y 11. Esta dualidad es el núcleo de la interpretación sobre las dos venidas del Mesías. La primera venida está caracterizada por la expiación y el llamado al arrepentimiento, un reino que no es de este mundo en su inicio. La segunda venida, por su parte, está marcada por la intervención directa en la historia, el establecimiento de un gobierno teocrático literal y la consumación de todas las promesas de Dios para Israel y las naciones. Isaías no presenta estas dos fases en una línea de tiempo cronológica clara. En cambio, las visiones parecen superponerse, como picos de montañas distantes que, desde la perspectiva del observador, parecen estar cerca uno del otro, aunque haya valles profundos, representando largos períodos de tiempo entre ellos. El profeta veía el evento mesiánico como un todo complejo, abarcando tanto el sufrimiento como la gloria. Esta complejidad es esencial para una lectura madura del texto. Ignorar las profecías del siervo sufriente lleva a una expectativa puramente política de un Mesías. Ignorar las profecías del rey reinante lleva a una espiritualización excesiva que niega la promesa de una redención concreta e histórica para el mundo. Ambos aspectos son vitales e interdependientes en la teología presentada por el profeta a lo largo de su libro. Es precisamente la promesa del retorno del rey la que introduce los elementos más apocalípticos de la profecía de Isaías. La transición del mundo tal como lo conocemos al reino mesiánico no se describe como un proceso gradual y pacífico. Por el contrario, está precedida por un período de convulsión cósmica y juicio divino. Un evento cataclísmico conocido en toda la Biblia como el Día del Señor, que Isaías describe con imágenes aterradoras. El Día del Señor es un tema recurrente en los profetas bíblicos y Isaías le da un destaque especial. No es un día de 24 horas, sino una era de intervención divina directa en la historia humana. Es un tiempo de juicio implacable contra el orgullo, la rebelión y la injusticia, tanto de Israel como de las naciones paganas. Isaías 2 describe cómo, en ese día, la arrogancia del hombre será humillada y el orgullo de los hombres será abatido. Las imágenes utilizadas para describir este evento son de naturaleza cósmica y cataclísmica. En Isaías 13, al profetizar contra Babilonia, amplía la visión a una escala global.
Las estrellas del cielo y sus constelaciones no mostrarán su luz. El sol naciente se oscurecerá y la luna no dará su claridad. Este lenguaje apocalíptico busca transmitir la magnitud y la seriedad del juicio divino, que sacude los propios cimientos de la creación. El capítulo 24 de Isaías, a menudo llamado el pequeño Apocalipsis, ofrece la descripción más concentrada de este periodo. Habla de la tierra siendo vaciada, profanada y tambaleándose como un borracho. El orden social se invierte, la alegría cesa y una maldición consume a los habitantes debido a su transgresión. El lenguaje es universal, sugiriendo un evento de alcance mundial que afecta a toda la humanidad, un verdadero colapso de la civilización. Este juicio, sin embargo, no es un fin en sí mismo. Tiene un propósito purificador. Es el proceso doloroso a través del cual el mal es eliminado, para dar lugar al establecimiento del reino de justicia de Dios. El día del Señor es, por lo tanto, un evento de dos caras, de terrible oscuridad y juicio para los impíos, pero de vindicación y salvación para el remanente fiel que confía en Dios en medio del caos. Esta idea de un juicio que sirve a un propósito redentor es central para la cosmovisión del profeta. La destrucción no es arbitraria ni final. Es un acto de deconstrucción necesario para una reconstrucción gloriosa. Y uno de los principales objetivos de este juicio divino, tanto en su forma histórica como en su manifestación simbólica final, es una entidad que representa el ápice del orgullo y la rebelión humana. Babilonia. En los capítulos 13, 14 y 21, Isaías pronuncia oráculos de juicio devastadores contra Babilonia. En su tiempo, Babilonia aún no era el imperio dominante que más tarde llevaría a Judá al exilio, lo que hace que sus profecías sean aún más notables. Describe su caída con detalles vívidos, retratándola como una ciudad arrogante, confiada en su propia fuerza y entregada a la idolatría y la opresión, que sería súbitamente aniquilada. Sin embargo, la descripción de la caída de Babilonia en Isaías trasciende un evento puramente histórico. El lenguaje utilizado asume proporciones cósmicas y mitológicas, especialmente en Isaías 14, que describe la caída de su rey en términos que evocan la caída de una entidad celestial rebelde, frecuentemente asociada con Lucifer o Satanás. ¿Cómo has caído de los cielos, oh estrella de la mañana, hijo del alba?, dice el texto, personificando el orgullo supremo. Debido a esta profundidad simbólica, la Babilonia de Isaías se convirtió, en la tradición bíblica posterior, en más que una simple ciudad antigua en Mesopotamia. Se transformó en un arquetipo, un símbolo duradero para cualquier sistema mundial organizado en oposición a Dios. Representa la civilización humana en su autoconfianza, su idolatría materialista y su persecución al pueblo de Dios, un sistema que inevitablemente atraerá el juicio divino. Esta interpretación simbólica es crucial para entender el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan retoma la imagen de Isaías y la amplía, describiendo a Babilonia la Grande como una ciudad mística que embriaga a las naciones y que será juzgada de forma cataclísmica en el fin de los tiempos. La conexión directa muestra cómo las visiones apocalípticas de Isaías forman la base para la escatología del Nuevo Testamento. Por lo tanto, al leer sobre Babilonia en Isaías, estamos tratando con una profecía de doble alcance. Se cumplió históricamente con la caída del Imperio Babilónico, pero su esencia simbólica sigue resonando. Sirve como una advertencia perenne de que todo sistema humano construido sobre el orgullo y la rebelión está destinado a enfrentar un juicio divino, un tema que nos lleva directamente al corazón del periodo más sombrío de la profecía del fin de los tiempos. El clímax de las visiones de juicio de Isaías se encuentra en el capítulo 24, el pequeño Apocalipsis,
que describe un período de sufrimiento global sin precedentes. Este período se asocia frecuentemente con lo que el Nuevo Testamento llama la Gran Tribulación. El lenguaje aquí es universal y absoluto. He aquí que el Señor vacía la tierra, la desola, trastorna su superficie y dispersa a sus moradores, afirma el profeta, indicando una crisis de proporciones planetarias. La desolación descrita es total, afectando todos los niveles de la sociedad y la naturaleza. La alegría se extingue, las ciudades se reducen a ruinas y la propia tierra gime bajo el peso de la transgresión humana. Isaías enfatiza la causa de esta catástrofe. La tierra está contaminada por causa de sus moradores, porque han transgredido las leyes, violado los estatutos y quebrantado la alianza eterna. El desastre ecológico y social es una consecuencia directa del colapso moral y espiritual. Estas visiones intensas plantean muchas preguntas. ¿Qué imagen profética de Isaías resuena más contigo? Comparte tu perspectiva en los comentarios y exploremos juntos las profundidades de estos textos antiguos, creando una comunidad de aprendizaje y reflexión. Es a través del diálogo que podemos comenzar a comprender la magnitud de estas palabras y su relevancia para nuestro tiempo, analizando a fondo la Biblia, Isaías, fin de los tiempos. Dentro de este escenario de devastación, la profecía no trata solo del sufrimiento de la tierra, sino también de un enfrentamiento cósmico. Isaías 24:21 habla del Señor castigando al ejército de lo alto en las alturas y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Esto sugiere una batalla en dos frentes, una en el reino espiritual contra las fuerzas del mal y otra en el reino terrenal contra los sistemas de poder que se oponen a Dios. Este cuadro sombrío de un mundo en colapso sirve a un propósito mayor en la narrativa profética de Isaías. Es la oscuridad que precede al amanecer, el desmantelamiento del viejo orden mundial corrompido por el pecado y la rebelión, es el prerequisito necesario para la inauguración de un nuevo orden. Y en medio de esta destrucción casi total, Isaías introduce un tema vital de esperanza, la preservación de un pequeño grupo de fieles. En medio de las descripciones más sombrías de juicio y desolación, Isaías teje consistentemente un hilo de esperanza, el concepto del remanente. Este no es un término de exclusión, sino de preservación. La idea es que, por más extendida que sea la apostasía y por más severo que sea el juicio divino, Dios siempre preservará a un grupo de personas fieles a Él. Son como el tocón de un árbol talado, del cual brotará nueva vida. Este tema aparece desde el inicio del libro, en Isaías 6, cuando el profeta recibe su llamado. Al cuestionar la duración de su ministerio de juicio, recibe la respuesta de que, incluso tras la devastación, la 10ª parte permanecerá como la semilla santa. Esta semilla representa la continuidad de la alianza y la promesa de una futura restauración, garantizando que el plan de Dios no será frustrado por la infidelidad humana. Durante el periodo de tribulación descrito en Isaías 24, el remanente es visto alabando a Dios en medio del caos. Mientras el mundo se lamenta, ellos alzarán su voz y cantarán con alegría por causa de la majestad del Señor. Su fe no se basa en circunstancias favorables, sino en el carácter y la soberanía de Dios, permitiéndoles encontrar esperanza incluso cuando todo a su alrededor parece perdido. Son los sobrevivientes del juicio. El remanente no es preservado por sus propios méritos, sino por la gracia y fidelidad de Dios. Son el núcleo a partir del cual la nación de Israel será restaurada y el reino de Dios será establecido en la tierra. Esta doctrina ofrece un profundo consuelo, sugiriendo que el enfoque de Dios no está en la destrucción masiva, sino en la salvación y purificación de un pueblo para sí, que heredará las promesas. La existencia de este remanente fiel
es el puente que conecta el juicio apocalíptico con la gloriosa restauración que le sigue. La destrucción del viejo orden no lleva a un vacío, sino que abre camino para algo completamente nuevo e infinitamente mejor. Es para este grupo purificado y para el mundo que heredarán que Isaías dirige algunas de sus profecías más bellas e inspiradoras: la creación de nuevos cielos y una nueva tierra. Tras las visiones aterradoras del día del Señor, la narrativa de Isaías hace una transición espectacular hacia la promesa de una creación totalmente renovada. En los capítulos 66 presenta una de las declaraciones más profundas de esperanza en toda la Biblia, porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y no habrá más recuerdo de las cosas pasadas, ni más se recordarán. Esto no es una mera reforma, sino una recreación fundamental. En este nuevo orden, la maldición que afligió a la creación desde la caída de la humanidad es eliminada. La paz y la armonía se restablecen no solo entre las personas, sino en todo el ecosistema. La famosa imagen de Isaías 65:25 lo describe poéticamente. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león comerá paja como el buey. Esto simboliza la erradicación de la violencia y la hostilidad en la propia estructura de la naturaleza. La vida humana en esta nueva realidad también se transforma. El dolor, el llanto y la muerte prematura son abolidos. No se oirá más en ella voz de llanto, ni voz de clamor, promete el texto. Las personas vivirán vidas largas y plenas, disfrutando del fruto de su trabajo en seguridad y paz. Es la imagen de una utopía realizada, donde la presencia de Dios habita plenamente con su pueblo en un ambiente de alegría y justicia. Esta visión de nuevos cielos y nueva tierra influyó profundamente en la teología del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro retoma esta promesa en su segunda epístola, y el libro del Apocalipsis culmina con una descripción detallada de la Nueva Jerusalén descendiendo a esta tierra renovada, donde Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Las palabras de Isaías, por lo tanto, proporcionan el prototipo para la esperanza final de la fe cristiana. La creación de este nuevo orden está intrínsecamente ligada a la figura mesiánica. Es su gobierno justo y redentor, el que inaugura y sostiene esta era de paz universal. La promesa de los nuevos cielos y la nueva tierra no es un sueño lejano, sino el resultado directo del establecimiento de su reino en la tierra. Un período de gobierno mesiánico que Isaías describe con detalles igualmente cautivadores. Central para la visión de futuro de Isaías es el establecimiento de un reino mesiánico global, un período frecuentemente asociado con el milenio. Durante esta era, el Mesías, descendiente del rey David, gobernará el mundo desde Jerusalén. Isaías 9 lo describe como el consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, cuyo gobierno y paz no tendrán fin. Reinará con justicia y rectitud para siempre. La naturaleza de este reino es de paz y conocimiento universal de Dios. Isaías 11 ofrece uno de los pasajes más icónicos, donde la armonía en la naturaleza refleja la armonía espiritual. El lobo habitará con el cordero, y un niño los guiará. Esta paz es posible porque la tierra se llenará del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. La presencia y el gobierno del Mesías transforman fundamentalmente la sociedad humana. Este reino no será solo para Israel, sino que tendrá un alcance universal. Isaías 2 profetiza que, en los últimos días, todas las naciones correrán a Jerusalén para aprender los caminos del Señor. El Mesías juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y estos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Una nación no levantará espada contra otra nación, ni aprenderán más la guerra.
Esta era dorada es el cumplimiento final de las promesas de la alianza hechas a Abraham y David. Es la respuesta de Dios a siglos de historia humana marcados por la guerra, la injusticia y el sufrimiento. Las profecías de Isaías sobre la segunda venida apuntan a este momento como el clímax de la historia de la redención, cuando el rey regresa para reclamar lo que es suyo por derecho y establecer el reino por el cual la creación ha anhelado. La visión de un reino mesiánico terrenal, gobernado por un Mesías divino, es un pilar de la escatología bíblica. Conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento en una única y gran narrativa. Las visiones de Isaías proporcionan el guión, el vocabulario y las imágenes que serán posteriormente expandidas y detalladas en el libro más explícitamente apocalíptico de la Biblia, revelando una continuidad teológica sorprendente. La influencia de Isaías sobre los escritores del Nuevo Testamento es inmensa, pero en ningún lugar es más evidente que en el libro del Apocalipsis de Juan. Juan, al describir sus propias visiones del fin de los tiempos, recurre constantemente al lenguaje, los símbolos y los temas establecidos por Isaías siglos antes. No está creando una nueva teología desde cero, sino construyendo sobre el fundamento profético ya existente. La imagen de Babilonia la Grande en el Apocalipsis, un sistema mundial corrupto e idólatra, es una referencia directa a las profecías de Isaías contra la Babilonia histórica y simbólica. La descripción de su caída súbita y del lamento de los reyes y mercaderes ecoa los oráculos de juicio de Isaías. Juan toma el arquetipo de Isaías y lo aplica al poder imperial de su propia época, Roma, y a cualquier sistema semejante en el futuro. De manera similar, la conclusión gloriosa del Apocalipsis, con la descripción de los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, es una expansión directa de Isaías 65 y 66. Juan usa las mismas palabras para describir un lugar donde no hay más muerte, ni llanto, ni dolor. La promesa de Isaías se convierte en la visión culminante de Juan, mostrando la fidelidad de Dios en cumplir sus antiguas promesas de restauración total. Otros temas clave también son compartidos. El concepto del Día del Señor de Isaías, con sus cataclismos cósmicos, el sol oscureciéndose, la luna tornándose como sangre, las estrellas cayendo, se repite en los sellos y trompetas del Apocalipsis. El juicio sobre las naciones, la preservación de un remanente fiel, los 144.000, y el establecimiento final del reino de Cristo en la tierra, son todos temas isaíanos con un nuevo desarrollo. Comprender estas conexiones es vital. Demuestra que las visiones apocalípticas del Nuevo Testamento no son una invención radical, sino la continuación y clarificación de una larga tradición profética. Las visiones apocalípticas de Isaías proporcionaron el léxico y la estructura teológica para que los apóstoles pudieran entender y articular el significado completo de la vida, muerte, resurrección y futuro retorno de Jesús, el Mesías. A lo largo de la historia, las profecías apocalípticas de Isaías han sido objeto de intensos debates y diversas escuelas de interpretación teológica. Es importante reconocer que personas de fe sincera han llegado a conclusiones diferentes sobre el significado y el tiempo de estos eventos. Un enfoque honesto requiere considerar estas múltiples perspectivas, en lugar de aferrarse a una sola interpretación como la única correcta. La escuela de interpretación futurista, por ejemplo, tiende a ver la mayoría de las profecías de Isaías sobre el fin de los tiempos como eventos aún por suceder, que se desarrollarán literalmente en un periodo futuro de tribulación, seguido por el retorno de Cristo y su reino milenario. Esta es una visión popular en muchos círculos evangélicos y se centra en la Biblia Isaías fin de los tiempos,
como una guía para el futuro. En contraste, la visión preterista argumenta que muchas de estas profecías ya se cumplieron en el pasado, particularmente en la caída de Jerusalén en el 70 d.C. o en la caída del Imperio Romano. En esta visión, el lenguaje apocalíptico de Isaías se entiende como altamente simbólico, describiendo eventos históricos en términos cósmicos para enfatizar su significado teológico, en lugar de predecir catástrofes globales literales en el futuro. También está la visión historicista, que interpreta las profecías como un panorama continuo de la historia de la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta la segunda venida. Y la visión idealista o espiritual, que ve los textos no como predicciones de eventos específicos, sino como representaciones atemporales de la lucha continua entre el bien y el mal, el reino de Dios y los reinos de los hombres, que se aplica a todas las eras. Reconocer esta diversidad de interpretaciones es un acto de humildad intelectual. Nos recuerda que estamos tratando con textos antiguos, poéticos y profundamente simbólicos. En lugar de generar división sobre los detalles, tal vez el propósito principal de estos pasajes sea llamarnos a una reflexión más profunda sobre la soberanía de Dios, la inevitabilidad de la justicia y la esperanza segura de la redención, independientemente de cómo se desarrollen los eventos. Frente a textos tan antiguos y complejos, surge la pregunta: ¿cuál es la relevancia contemporánea de las profecías de Isaías? Para muchos, estos escritos siguen siendo una fuente vital de advertencia y esperanza. Las denuncias del profeta contra la injusticia social, la corrupción, la idolatría materialista y las alianzas políticas vacías resuenan con una fuerza sorprendente en los dilemas del siglo XXI. Las visiones de juicio sirven como un recordatorio sobrio de la responsabilidad humana. En una era de crisis ecológicas, tensiones geopolíticas y desigualdad creciente, el mensaje de que las acciones humanas tienen consecuencias y que la creación gime bajo el peso de la transgresión parece más pertinente que nunca. El texto nos invita a un autoexamen, tanto personal como colectivo, sobre los fundamentos en los que construimos nuestra sociedad. Por otro lado, las promesas de restauración ofrecen una esperanza profunda que trasciende el pesimismo y el fatalismo. La visión de un mundo donde la guerra es abolida, la justicia prevalece y la armonía es restaurada proporciona un ideal por el cual luchar y una promesa en la que confiar. Motiva la acción por un mundo mejor en el presente, al mismo tiempo que ancla la esperanza final en una intervención divina futura. Es crucial abordar estos textos con sabiduría, evitando la trampa de intentar encajar cada titular de periódico en una profecía específica. Este enfoque, conocido como exégesis de periódico, a menudo lleva a especulaciones erróneas y desacredita el mensaje central. La relevancia de Isaías no está en proporcionar un cronograma detallado, sino en revelar el carácter de Dios y los principios eternos de su gobierno. El mensaje perdurable de Isaías para hoy es un llamado a la fe en medio de la incertidumbre, a la búsqueda de la justicia en un mundo injusto y a la esperanza en un futuro redimido. Nos recuerda que la historia no es un ciclo sin sentido, sino una narrativa que se mueve hacia un clímax intencional, guiada por una mano soberana que promete en última instancia hacer nuevas todas las cosas. Al concluir nuestro viaje a través de las visiones apocalípticas de Isaías, podemos ver que su mensaje es mucho más rico y multifacético que un simple guión de desastres. Para aplicar este conocimiento, el primer paso es la lectura reflexiva. En lugar de buscar respuestas rápidas, dedica tiempo a meditar sobre los pasajes, considerando su contexto histórico y su profundo mensaje teológico sobre la santidad de Dios y la necesidad humana de redención. Como un recurso adicional,
Considera explorar comentarios bíblicos o estudios académicos que aborden el libro de Isaías desde diferentes perspectivas teológicas. Esto puede enriquecer tu comprensión y protegerte de interpretaciones excesivamente simplistas o dogmáticas. El objetivo es convertirte en un lector más informado y consciente de la complejidad y la belleza literaria y espiritual del texto, no en un mero descifrador de códigos. Es fundamental ser realista sobre los resultados de esta búsqueda. El estudio de las profecías de Isaías no te dará la capacidad de predecir el futuro ni resolverá todos los misterios del fin de los tiempos. El resultado esperado es un aprecio más profundo por la soberanía de Dios, una comprensión más clara de la narrativa bíblica de la redención y un fortalecimiento de tu fe y esperanza, independientemente de las circunstancias externas que te rodean. Si esta exploración sobre las profundidades de la profecía bíblica ha despertado tu interés, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu participación en los comentarios enriquece nuestra comunidad, permitiendo que todos aprendamos unos de otros. Comparte qué temas de Isaías te gustaría ver explorados en más detalle en videos futuros, para que podamos continuar este viaje de descubrimiento juntos. En última instancia, el mensaje de Isaías no es de miedo, sino de una esperanza inquebrantable. Nos muestra que, aunque la historia humana pueda estar marcada por la rebelión y el sufrimiento, no está fuera de control. Hay un plan redentor en marcha que culmina en un futuro de paz y justicia bajo el gobierno del Mesías. Las visiones del fin son en verdad la promesa de un nuevo comienzo.